hecho por manos humanas. De esa cuenta es que los templos que están levantados en cualquier parte de tu comunidad, tienes que saber que ahí se adora a Satanás. Y no lo digo yo, lo dice tu Biblia. Primera de Reyes 8:13. Salomón dice: yo he edificado templo o casa para ti, donde mores para siempre. ¿Y cómo es que hacen los que adoran a Dios en un templo de 4 paredes para construir un templo? ¿Acaso no es a través de la mentira? ¿Acaso no es a través de la manipulación de la mente? Cuando ellos dicen: vamos a construir un templo para Dios, una casa para Dios. Traigan oro, traigan plata, traigan lo mejor, porque es para Dios. Pero les hago yo la pregunta honestamente: ¿ustedes adoran al Dios del Antiguo Testamento o ustedes son cristianos? La mayor parte de personas dirán: yo soy cristiano. Bueno, pero si eres cristiano, tienes que saber que Cristo dijo: en 3 días, dice, voy a derribar este templo, y en 3 días lo vuelvo a levantar. Los que estaban escuchando a Jesús el Cristo dijeron: en 46 años fue levantado este templo, y usted dice que en 3 días lo vas a levantar. Su mente no entendía. Es que están en este en vivo, pueden confirmar lo que yo estoy diciendo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero entonces los religiosos, los pastores dicen: Francisco, estás mintiendo, estás engañando, estás endemoniado. Pero entonces pregúntense ustedes, hermanos, ustedes que se han dado la oportunidad de escucharme, ¿quién es el mentiroso? ¿El que te dice que hay que construirle un templo a Dios, o el que te dice lo que dice tu Biblia? Porque Hechos 17:24 es lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. De ahí es que en esta hora de la noche, con todo respeto, hablo a todos los pastores en el mundo. Como Jesús habló al joven rico: qué bien he de ser yo para heredar vida eterna. Vende todo lo que tienes y dadle a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. De esa cuenta que esta noche, como la noche está muy avanzada, viene el día de Jehová. Y no viene para premiar, viene para destruir la tierra. Ese es el propósito del día de Jehová, que no es más que de día de oscuridad, día de tinieblas. Y si viene a destruir la tierra, entonces hace falta que este día maravilloso todos los pastores tomen esta decisión. ¿Por qué no vendemos todos los templos que tenemos y levantamos el verdadero templo del Padre? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa eso? Que dentro de cada ser humano se está gestando un niño nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva. Y cuando ese niño nuevo se gesta, algo maravilloso está a punto de ocurrir. Porque entonces los verdaderos crísticos entenderán que Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
y que todos esos templos son centros de negocio en los cuales los gobiernos han permitido que estos pastores conviertan en mercadería a sus feligreses. De esa cuenta es que dicen: cuidado con el lobo, cuidado con los falsos. Pero quien se termina comiendo a esas ovejas es el mismo pastor. Es el mismo que dice que debes tener cuidado con los lobos, porque te van a comer. Pero realmente su propósito es comerte a ti. Hay muchas personas que me escriben y me dicen: Francisco, yo no pude estudiar porque mis papás prefirieron dar diezmos que darme educación a mí. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermanos míos? Cuando el verdadero templo del Padre es la persona maravillosa que me está escuchando. Cuando el templo del Padre es ese hombre que está en este en vivo escuchándome a mí. Ese es el templo del Padre. Hasta que el Hijo del Hombre sea levantado, hasta que los seres humanos de la tierra entiendan que el Padre no está en templos hechos por manos humanas. Y si leen Hechos 17:25, dice que ni es honrado como que fuese un necesitado. Todas las personas que van a templo de 4 paredes adoran a un Dios necesitado. Un Dios que si no le das tu diezmo, te maldice en tu propia cara. Sin embargo, encuentro al Hijo del Hombre que, pudiendo tener un palacio, nació en un pesebre. Que pudiendo tener riquezas en el mundo, se despoja de todo para decir: yo amo a Ibaña, yo amo a Víctor, yo amo a Ismael, yo amo a Joker, yo amo a María, yo amo a Claudia, yo amo a Mirna, yo amo. Pudiendo tenerlo todo, se despoja. Ese es el verdadero pastor. Por esa razón yo amo a Cristo. Yo les hablo de un Cristo maravilloso que vino a transformar el corazón del hombre. Y solo el hombre que ha sido transformado por el Espíritu de verdad puede entender este mensaje. Puede entender que no estoy hablando de libertinaje. Puede entender que estoy hablando que es posible que un asesino tenga un pensamiento crístico. Estoy hablando de que un adúltero pueda renacer hoy. Estoy hablando de que una mujer que vendía su cuerpo hoy puede renacer. ¿Por qué? Porque hay una persona sincera que le da un abrazo de verdad. Hay un hermano crístico en el mundo que dice: ¿y si ella vende su cuerpo porque no tiene para comer? ¿Y si yo le compartiera mi comida? Hoy es el día en que un ladrón puede renacer porque encuentra un hermano crístico en el mundo, y ese hermano, antes de que sea asaltado, dice: ¿y si yo le doy de comer? ¿Y si le doy un abrazo? ¿Y si le digo que hay alguien que lo ama? Y ese alguien soy yo. Soy yo el que tiene que extender su mano. Soy yo el que tiene que abrazar. Soy yo el que tiene que enseñar que el amor es superior a la venganza. Soy yo el que está comprometido. Yo le decía a una persona que platiqué el día domingo:
¿Por qué los que van en templo de 4 paredes no pueden abrazar a un borracho? ¿Por qué los que van a templo de 4 paredes no pueden dar una palabra de animación a una ramera? ¿Por qué? Porque si alguien platica con un borracho, ya el pastor seguro que ya le desea apedrearlo. Porque te contaminaste, porque te estás volviendo pecador. Sin embargo, encuentro a un Jesús junto a la mesa con Jesús, dice. Vinieron publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los críticos de Jesús? Los escribas y fariseos decían en su corazón: ¿qué es esto que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? De ahí surge el mensaje maravilloso de mi maestro. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes son estos enfermos? Pues estos borrachos, estos asesinos, estos secuestradores, estos violadores, que necesitan una oportunidad, que les llegue una chispa de luz, que haya un hombre, una mujer en el mundo dispuesto a abrazar. Mi hermano Joker decía: ¿y si eso no es así? ¿Y si no es posible? Yo sé que es posible, porque yo lo he vivido. Conozco lugares donde en Guatemala es zona roja. ¿Qué es decir zona roja? Significa que ahí solo muchachos que hacen mal en ese lugar. Sin embargo, a través de que la convivencia, nosotros creamos algún medio para poder entablar conversación con estos muchachos. Y pues, si ellos me miran a mí: ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Yo no les tengo temor, porque ellos saben quién soy yo. De esa cuenta les puedo decir que yo tengo unas churrasqueras enormes, porque a mí me gustaba. Cuando yo recibía una bendición, yo compartía, le dábamos de comer como a 30 jóvenes. Eso es maravilloso. Cuando yo visito un lugar donde están los alcohólicos, en una oportunidad fui a hacer un almuerzo en ese lugar. Y las personas se daban cuenta de que en el corazón de nosotros hay algo que es diferente. Porque en todos los corazones, inclusive los que administran esos lugares, dicen ellos que no hay que darles buena comida, que no hay que darles un buen lugar para dormir. Y entonces la pregunta: ¿por qué? Dicen ellos: porque así aprenden y no quieran regresar más a este lugar. Sin embargo, yo no concibo ese pensamiento para arreglar la vida de una persona, porque la mía cambió cuando alguien me dijo que desinteresadamente me amaba. Cuando yo leía todos esos mensajes crísticos, yo sentía que en esos mensajes había amor. Cuando yo leía Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, yo sentía que eso era verdad. En mi espíritu había algo que me decía que eso era verdad. Era contrario a los que me predicaban. Era contrario a las enseñanzas de los pastores. Que había alguien que no me juzgaba, y es el Padre. Y eso a mí me causaba una reflexión en mi corazón. Y decía: ¿por qué ellos dicen que Jehová condena, Jehová castiga, Jehová quema a los pecadores, cuando Jesús dice que el Padre a nadie juzga? De esa cuenta es que hay una gran diferencia entre aquel que juzga y condena, entre aquel que vino a este mundo, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que su vida da por sus ovejas. Yo decía: ¿pero esto qué es?
¿Cómo es posible que alguien dice, yo te amo? Estoy dispuesto a morir por ti. No tengas miedo. Ven. Yo no sé si ustedes, cuando analizan esos versículos, encuentran alguna rema, algún espacio en el corazón y que les diga, es cierto, Dios te ama. Es cierto, hay alguien que no te condena. Por esa razón, cuando yo leía todas las enseñanzas de Jesús, encontraba que era una contraposición al Antiguo Testamento. De esa cuenta es que todos los que predican Antiguo Testamento necesariamente son los que se comen a las ovejas, porque no están dispuestos a ser vituperados, a ser llamados herejes, a ser llamados endemoniados. Pero conozco yo al verdadero pastor, que en Juan 10:20 dice, y decían de Jesús el Cristo, demonios tiene, ¿por qué le escuchan? Este es un borracho, este es un comilón bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero yo le llamo un buen amigo. Hallé un buen amigo llamado Salvador. Les contaré lo que a él ha hecho para mí, estando yo perdido, indigno pecador. Me salvó yo y me guarda para sí. Cuando yo encontré ese amigo maravilloso, encontré que las enseñanzas de Cristo, yo sentía que esos versículos encontraba un espacio en mi corazón. Y es así como yo empiezo a pensar, ¿cómo es posible que los pastores hasta el día de hoy hablan de un Dios que necesita el diezmo para poder hacer algo, cuando realmente, si todos nosotros nos unimos en un mismo sentir, nosotros somos capaces de hacer y que este mundo se transforme, donde no hay necesidad de ley, donde no hay necesidad de cárcel, porque todos nosotros somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Cuando eres capaz de dar un abrazo a alguien que no merece, destruyes las tinieblas, te conviertes en luz. Cuando sos capaz de perdonar al que no merece perdón, te transformas en una acción poderosa del verbo del Padre y te conviertes en acción en el lugar donde estás. De esa cuenta es que los seres crísticos que me escuchan a mí, estoy totalmente convencidos que juntos vamos a levantar al Hijo del Hombre, que en vez de construir grandes templos, nos vamos a unir para poder decir, yo daba diezmos, y los diezmos que yo daban eran 10,000 quetzales, o $10,000, o $1,000, $500, $200, $300. Pero hoy voy a cambiar eso. Yo no voy a dar para que se construyan templos, voy a dar para que se levante el verdadero templo del Padre. ¿Y cuál es ese templo? Primera a los Corintios 3:16, ¿o ignoráis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De eso es que yo les estoy hablando. Cuando un día ves a alguien que no tiene que comer, ¿le das de comer? Estás levantando al templo del Padre. Cuando ves a un huérfano y lo llevas a tu casa y le dices, no temas, porque aquí estoy yo. ¿Quién necesitas? Y no les diría esto si yo nunca lo hubiera hecho. Pero en mis estudios de los 4 años, tuve la oportunidad de servir a una persona con 4 hijos, más todos mis hijos, y comíamos con lo que teníamos nosotros presupuestado para la comida. Durante todo ese tiempo que yo me encerré a estudiar Biblia,
no nos faltó el alimento. Entonces, dar es muy bueno. Sana el corazón, nos enseña qué es misericordia, qué es compasión. De esa cuenta, mis hermanos, es que yo les hablo en el amor de Cristo, para que ustedes se conviertan en luz en medio de la oscuridad. Que en ese lugar donde ustedes están, puedan ustedes manifestar que Cristo está en ustedes. No teman, no teman a que van a aparecer más ladrones, más secuestradores, más violadores. En tanto que ustedes hagan el bien, seguro que a ustedes no les pasará nada. Estoy convencido de eso. Mientras escuchaba a mi hermano Joker, mi corazón decía, ¿sabes de lo que él está hablando? Sí, sé de lo que está hablando. Que hacer el bien es la única manera que el mal va a ser destruido. Cuando nosotros, en vez de construir templos de 4 paredes, hacemos un bien al templo del Padre, que son nuestros hermanos. Ese necesitado podría ser tu mamá, tu papá, un hermano, un vecino, un amigo. Y lo mejor, tu enemigo. Sí. Cuando no eras cristiano tenías enemigos, pero cuando conociste el amor, pudiste entender que el amor perdona, que el amor pasa por alto la ofensa. Y ahora que has despertado, porque todas las personas, quizás cuando eras joven eras muy enojado, pero a medida que vas creciendo, logras entender que el enojo no proviene del Padre y haces un cambio de pensamiento. ¿Cuántos de los que estamos en este en vivo no tuvimos una juventud lleno de problemas? Algunos de adulterio, otros de fornicación, otros en lascivia, otros en idolatría, otros en celos, iras, contiendas, disensiones. Pero hoy dicen, mi vida ha cambiado porque llegué a conocer la verdad. Y así como conociste este mensaje que el amor destruye toda obra de las tinieblas, también tus hermanos necesitan esa oportunidad. El mundo necesita esa oportunidad. Así es que juntos podemos levantar el templo del Padre y te habrás convertido en luz en medio de las tinieblas. Ya no pienses que eres una oveja. Empieza a pensar que eres capaz de transformar tu mundo. Empieza por pensar que eres capaz de decirle a tu cuerpo, estás libre, estás sano. Empieza por pensar que eres un ser extraordinario porque el Espíritu del Padre está en tu corazón. Y Jesús el Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará. Significa entonces que eres capaz de destruir el templo de la ira, del odio, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, para levantarlo en un templo nuevo, ese templo lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Este templo nuevo que manifestará que Dios existe. Porque alguien decía, ¿y si Dios no existe? ¿Y si solo es un pensamiento? ¿Y si Satanás no existe? ¿Y si solo es un pensamiento? Pero es un pensamiento que te agobia, es un pensamiento que te enferma, es un pensamiento que no puedes negar que existe. El mal, no existe Satanás, pero estás atormentado. No existe Satanás, pero estás angustiado. No existe Satanás, pero estás enfermo. No